El salón estaba lleno globos dorados, con el número 70 mesas con manteles blancos, música suave de trío, el olor a cochinita recién servida. Todos esperaban que yo soplara las velas, pero cuando me levanté guardando silencio, con el corazón temblándome en el pecho, lo primero que vieron fue mi ojo morado hinchado, aún sensible al parpadear. Se hizo un silencio que cortaba el aire. Nadie dijo una palabra. Mi hijo Luis levantó su copa y con una sonrisa que jamás pensé escuchar en su voz, dijo: «Se lo merece». Paola, mi nuera, rió bajito con desprecio. Ellos creían que ese sería mi día más humillante, pero no sabían lo que venía. Nunca imaginé llegar a los 70 así. Siempre creí que la vejez olía a pan dulce, a cafecito por la tarde, a mecedora y a historias que se repiten con nostalgia. Pero esa noche olía a miedo a maquillaje barato, intentando cubrir golpes, a vergüenza tragada durante demasiado tiempo. Mientras todos permanecían sentados incómodos, mirando sus platos o sus teléfonos para evitar cruzar mi mirada, yo sentí que algo dentro de mí, una parte que había permanecido dormida por años, comenzaba a despertar. La música siguió sonando, como si el mundo no se hubiera detenido, como si mi dignidad no hubiera sido aplastada frente a más de 40 personas. Nadie preguntó qué me había pasado. Nadie se levantó a abrazarme, ni siquiera mi propia familia. Creo que todos lo sabían. Creo que todos habían escuchado gritos, alguna noche golpes contra la pared, quizá mis sollozos ahogados en el baño. Pero era más fácil callar. En México, el silencio es costumbre cuando la violencia sucede dentro de la casa. Tomé aire, intentando que mi voz no temblara. Mis manos frías sujetaron el micrófono que Paola me pasó como si fuera una actriz de su obra personal. Ella quería fotos, quería mostrar en Facebook lo buena nuera que era celebrar a la abuelita Elena. ¡Qué ironía! Gracias por estar aquí, dije con una sonrisa que dolía más que el golpe. Nunca pensé celebrar mis 70 así. Un murmullo leve se esparció por las mesas. Algunos levantaron la mirada. Otros siguieron fingiendo que nada ocurría. Luis tomó asiento con un gesto triunfante, como quien presume una victoria. Recordé cuando era niño, cuando corría atrás de mí en el patio y me decía: «Mamá, no te vayas nunca». Recordé sus manitas pequeñas, su primer día de escuela, las noches que yo pasé en vela cosiéndole disfraces para festivales. ¿En qué momento se convirtió en este hombre al que no reconozco? Mis ojos se humedecieron, no solo por el dolor físico, sino por la herida más profunda, la traición. Tragué saliva y decidí que no lloraría. No frente a ellos, no hoy. La música paró un momento. Alguien, creo que fue mi cuñada, dijo apenas audible: «¿Estás bien, Elena?». Luis golpeó la mesa suavemente y respondió por mí, como si yo fuera una niña sin voz: «Claro que está bien, ella exagera, nomás se cayó». Se cayó. Otra vez la misma mentira, la excusa favorita de los agresores. Miré a cada persona allí. Amigos que dejaron de visitarme cuando me mudé a casa de Luis. Vecinos que veían a Paola subir bolsas de compras caras mientras yo pedía permiso para usar mi propio dinero. Parientes que susurraban: «Pobrecita, ya no razona igual». Todos ellos presentes, todos testigos, todos cómplices del silencio. La voz de Paola cortó mis pensamientos. «Sopla las velas, suegrita, no hagas drama, hoy es tu día». Su sonrisa no era de cariño, era de control, de alguien que cree que ya ganó. Y por muchos meses así fue. Mientras los invitados aplaudían con desgano, vi mi reflejo en la ventana, el ojo morado, el cabello canoso recogido con prisa, el vestido sencillo que compré hace años.
Parecía una anciana frágil, pero por dentro algo cambiaba, como una puerta que por fin se abre después de años de herrumbre. Y entonces lo decidí. No iba a soplar esas velas para pedir un deseo. Iba a soplarlas para quemar la vida que me obligaron a vivir. Me acerqué a la mesa y cerré los ojos apenas un instante. Recordé todo lo que me trajo hasta aquí. Recordé la primera vez que me llamó estorbo. Recordé cuando me quitó mi tarjeta para administrar mis gastos. Recordé cuando me empujó solo porque dije que extrañaba mi casa antigua. Recordé las noches encerrada llorando bajito para no despertar al bebé. Y con ese recuerdo ardiendo en mi pecho, abrí los ojos y hablé fuerte, más fuerte que el miedo. Antes de partir el pastel quiero decir algo. Silencio absoluto. Una pausa cargada espesa. Nadie respiraba. Hoy vine con este ojo morado, dije señalándolo sin vergüenza. No porque me caí, me lo hizo mi hijo. Los vasos se detuvieron en el aire. Un par de invitados murmuraron, Dios mío. Luis palideció, pero su ira fue más rápida que su culpa. No inventes, mamá. Estás vieja, confundes las cosas. Te golpeaste sola. No respondí firme. Tú lo hiciste y tú lo sabes. Paola dio un paso al frente. Elena, no empieces. Estás arruinando la fiesta. Todos vinieron a verte feliz. La miré directamente, no con miedo, con la claridad de quien está a punto de incendiar la mentira entera. No vine a ser feliz, dije con calma. Vine a terminar con esto. Mi voz no temblaba. Fue la primera vez en años que soné dueña de mí misma. Y mientras todos esperaban que me desmoronara, yo sentí dentro del pecho la fuerza que creí perdida. Esa noche no celebré mis 70. Esa noche enterré mi silencio. Cuando era joven, nunca pensé que acabaría así. Siempre fui trabajadora fuerte, orgullosa de no necesitarle nada a nadie. Me llamo Elena Vargas. Nací en Puebla, hija de un panadero, con manos grandes que olían a levadura y una madre que cosía trajes de novia hasta la madrugada. Me casé con Ramón, un hombre bueno que trabajaba como chofer de carga. Con él crié a Luis, mi único hijo. No era un niño malo, era risueño, cariñoso. Me traía flores del campo y me decía, mamá, un día te voy a comprar una casa grande donde no tengas que coser ni lavar. Yo le creí. Cada madre cree que su hijo será mejor que ella. La vida nos golpeó cuando Ramón enfermó de los pulmones. Pasamos meses en el hospital del IMSS, yo llevando loncheras para ahorrar vendiendo postres afuera para pagar medicinas que no cubrían. Una noche de lluvia, mientras yo dormía con la cabeza apoyada en su cama, él se fue. Me quedé viuda a los 58, con una pensión pequeña y una soledad que pesaba como costales de harina. Pero aprendí a seguir. Pinté mi casita, arreglé mi jardín con geranios rojos. Empecé a vender tamales y hojaldras los fines de semana y a veces cosía uniformes escolares. Era una vida humilde, sí, pero era mía. Mi casa, mi ritmo, mis decisiones. Nadie me decía qué podía comprar o cuándo debía comer. Las cosas empezaron a cambiar el día que Luis se casó con Paola. Recuerdo cuando me la presentó una muchacha guapa, uñas largas, perfume caro, sonrisa dulce, demasiado dulce. Me abrazó fuerte y dijo, suegrita, usted será como mi segunda mamá. Yo quise creerle. Durante un tiempo todo fue lindo. Venían los domingos, comían mole, reían en el patio. Paola tomaba fotos para subirlas a Instagram, la mejor familia del mundo. Yo me sentía acompañada. Pero poco a poco, detrás de su afecto, había otra cosa. Una mirada que revisaba cada rincón, como evaluando el valor de la casa. Una pregunta disfrazada de cariño. ¿Y usted vive solita?
¿No le da miedo? Yo respondía que sí, que a veces daba miedo, pero que podía valerme por mí misma. Hasta que un día me dio un susto fuerte, un dolor agudo en el pecho. Pensé que era el corazón. Los doctores dijeron que era estrés, tensión acumulada. Luis lloró en urgencias y me pidió que ya no viviera sola. Mamá, véngase con nosotros. Paola y yo la cuidamos. No queremos que algo le pase. Sonaba tan dulce, tan lógico. Yo estaba cansada de noches silenciosas, así que acepté. Vendí la casa con dolor. Los ladrillos guardaban la risa de Ramón, las huellas de Luis cuando gateaba. Con el dinero pagué deudas del hospital y guardé una parte. El resto se lo di a Luis, para que arreglara su casa. Es para los tres, pensé. Para tener un cuarto cómodo, una buena cama, un baño propio. Pero cuando llegué solo, había un cuartito al fondo donde antes guardaban herramientas. Es temporal, dijo Paola. Luego vemos cómo ampliarlo. La primera semana fue bonita. Desayunos juntos, pláticas, la tele en la sala. Pero pronto noté pequeños cambios. Mi ropa no estaba donde la dejé. Mi dinero desaparecía de mi bolsa. Paola se llevaba mi tarjeta para pagar el súper y regresaba con uñas hechas y bolsas de Zara. Yo administro mejor, decía con sonrisa condescendiente. Usted ya no debe preocuparse por eso. Luis repetía sus palabras como eco. Mamá, relájate, déjate cuidar. Pero cuidar no es controlar. Con el tiempo, mi espacio se encogió. De la sala, me movieron al patio para no estorbar. Del patio al cuarto del fondo, para tener privacidad. Mi máquina de coser se quedó arrumbada. Mis plantas se secaron. Yo no decía nada. Una madre siempre quiere evitar problemas. Siempre cree que callar es amar. La primera escena que marcó mi corazón fue una noche de lluvia. Paola discutía por dinero. Yo escuchaba desde mi cuarto. No alcanza, Luis. Tu mamá gasta mucho. Es su dinero, dijo él. Nuestro, si vive aquí, responde ella. Silencio. Luego un golpe a la mesa. Mi nombre flotó en el aire como deuda pendiente. Días después, me pidió transferir parte de la pensión a su cuenta para ahorrar mejor. Yo dudé. Ella se acercó, me sonrió y me dijo, ¿o ya se le olvidan las cosas? A veces la he visto repetir preguntas. Yo tragué saliva. ¿Sería cierto? ¿Estaría fallándome la memoria? No. Hoy lo sé, era gaslighting. La primera vez que Luis me empujó fue por algo pequeño. Yo quería ir al mercado sola. Él dijo que no. Yo insistí. Él me tomó del brazo con fuerza, tanto que dejó marcas moradas. No te estoy pidiendo permiso, mamá gritó. Yo lloré. Él después me abrazó llorando también. ¿Perdón? Me alteré. Paola dice que a veces eres necia. La violencia se vistió de disculpa y yo la acepté. Pasaron meses. Cada día era más difícil. Si opinaba sobre algo decían que era vieja amargada. Si quería salir, inventaban pretextos. Paola empezó a decir frente a otros, mi suegra ya no está bien. A veces habla sola. Y aunque no era verdad, yo comencé a dudar de mí misma. Un día mientras barría, escuché detrás de la puerta. Si firmara la autorización, podríamos poner la casa a nuestro nombre. Es cuestión de tiempo, dijo Paola. Ya casi cede. Mi corazón se hundió. Había vendido mi hogar confiando en ellos. Y ahora era una carga, un estorbo. Pero algo más profundo ocurrió en mí. No estaba lista para morir como una sombra. Ahí empezó mi despertar. Lentamente, silencioso, como una brasa que al principio casi no se ve, pero quema por dentro esperando el momento de arder. Las cosas no empeoraron de un día para otro. Ojalá hubiera sido así. Hubiera sido más fácil decir, aquí empezó todo. Pero la violencia en mi casa fue como una gotera en el techo. Al principio, solo molesta, luego mancha la pared
y cuando te quieres dar cuenta, ya tienes el techo a punto de caerse encima. Después del primer empujón, vinieron otros más discretos. Un jalón de brazo cuando no caminaba rápido. Un manotazo para que ya me callara. Portazos en la cara. Silencios fríos que duraban días si yo me atrevía a contradecir algo. No eran golpes de película, de esos que dejan a alguien en el hospital. Eran golpes cotidianos pequeños repetidos, diseñados para recordarme que en esa casa mandaban ellos. Cuando intentaba decir algo, Luis se reía. Ay, mamá, ni te pegué fuerte. Eres bien exagerada. Paola remataba con esa sonrisa que aprendí a odiar. Señora, usted se pone muy sensible. Antes vivía sola, por eso no aguanta la convivencia. Es normal que haya roces en familias. Yo me quedaba pensando si tal vez tenían razón. A mi edad, una empieza a desconfiar hasta de su propia cabeza. Ellos lo sabían y lo aprovechaban. Una mañana me descubrí moretones en el brazo. No recordaba en qué momento me los había hecho. Ese vacío en la memoria me asustó más que el color morado. Fui al médico del centro de salud. Me revisó, me tomó la presión, me preguntó qué había pasado. Lo tuve en la punta de la lengua. Fue mi hijo. Pero la vergüenza me ganó. Me tropecé en las escaleras, mentí mirando al piso. El doctor me observó con esos ojos de quien ya escuchó esa frase demasiadas veces. Tiene que cuidarse, doña Elena, y si nota algo raro en su memoria, venga de inmediato. A su edad hay que estar atentos. Salí de ahí con una pastilla para el dolor y una semilla de miedo en la cabeza, y si de verdad estaba perdiendo la memoria. Cuando llegué a la casa, Paola me esperaba en la cocina. ¿Qué te dijo el doctor? Que me cuide y que si noto cosas raras en la memoria que regrese. Sus ojos brillaron de una forma que no me gustó. Ya ve, yo le dije, a veces se le olvidan las cosas. No queremos que un día se salga y se pierda. Por eso tiene que hacer lo que le decimos para cuidarla mejor. Esa frase se me quedó clavada, por eso tiene que hacer lo que le decimos. Cada preocupación mía se convertía en excusa para quitarme decisiones. Cada miedo en una cadena nueva. Una tarde, mientras lavaba los trastes, escuché que Paola hablaba por teléfono en la sala. Creyó que no la oía. No, mi suegra, ya no está bien, decía riendo. A veces dice cosas que nunca pasaron. Ya le dije a Luis que hay que ir viendo asilos. En uno de esos la dejan limpia, bañada, medicada. Y nosotros vivimos por fin en paz. La palabra asilos me golpeó el pecho. No porque una residencia sea mala en sí, sino porque la decía como quien habla de tirar un mueble viejo. Esa noche casi no dormí. Cerraba los ojos y me imaginaba en un cuarto desconocido, con gente que no sabe mi nombre, mis cosas en cajas, mis fotos con Ramón tiradas a la basura. Al día siguiente, mientras barría la banqueta, mi vecina doña Marta se acercó. Llevaba años viéndolo todo desde su ventana. Te vi el ojo el otro día, susurró, y el brazo la semana pasada. No me digas que te caíste otra vez, Elena. Abrí la boca para repetir la mentira, pero algo en su mirada, mitad regaño, mitad cariño, me detuvo. A veces Luis se enoja, murmuré. Nada grave. Doña Marta chasqueó la lengua. Mira, yo tengo 50 años viendo vecinas con nada grave. Cuando el golpe ya llegó a la cara, lo grave pasó hace mucho. ¿Sabías que en el DIF dan pláticas para viejitos como nosotras de violencia de derechos? Si quieres vamos mañana, nomás para oír. No sé si fue la palabra derechos o el tono protector de su voz, pero acepté. Una parte de mí necesitaba escuchar a alguien que no fuera mi hijo o mi nuera. El salón del DIF era sencillo, sillas de plástico, paredes con carteles sobre diabetes, hipertensión y abuso. Una trabajadora social joven, con cara cansada, pero ojos firmes, empezó a hablar.
La violencia hacia personas mayores no siempre es a golpes, dijo. A veces son burlas constantes, humillaciones, controlar su pensión, amenazar con mandarlos a un asilo si no obedecen, decirles que están locos para que duden de sí mismos. Sentí que me ardía la cara. Era como escuchar la descripción exacta de mi vida. Si alguien les dice que estorban, que ya no sirven, que son una carga, eso también es violencia, continuó. Y no es su culpa. Nunca es culpa de quien recibe violencia. Las lágrimas me empezaron a salir solas. Doña Marta me pasó un pañuelo sin preguntar. Cuando terminó la charla, la trabajadora social se me acercó. ¿Quiere hablar un momento, doña Elena? Entramos a una oficina pequeña. Me ofreció agua y se quedó en silencio esperando. Nadie me había escuchado así desde que Ramón estaba vivo. Y entonces, sin darme cuenta, empecé a hablar. De la casa que vendí, de la pensión que Paola manejaba, de los empujones, de las amenazas de asilo, de cómo Luis se burlaba de mí cuando yo dudaba de algo. Ella tomó notas, pero sobre todo escuchó. Lo que vive es violencia, dijo por fin. Y es grave. Usted no está loca, no está confundida, está siendo maltratada. Hay cosas que podemos hacer, pero necesita estar dispuesta a dar pasos difíciles. ¿Qué tipo de pasos?, pregunté con la voz chiquita. Guardar pruebas, respondió. Recuperar su dinero. Buscar redes de apoyo y, algo muy importante, dejar de justificar lo injustificable. Si sigue diciendo no es para tanto o es que está estresado, le está dando permiso para seguir. Dejar de justificar lo injustificable. Esa frase se me quedó grabada como si me la hubieran escrito con fuego. Me dio un folleto con teléfonos, derechos básicos, información de abogados gratuitos. Lo guardé bajo la blusa, cerca del corazón, como si fuera un escapulario. Esa misma tarde, al llegar a la casa, escuché a Paola en la cocina hablando otra vez por teléfono. Con lo que nos den por la casa del fraccionamiento y meter a mamá Elena a un asilo barato, nos alcanza para pagar la camioneta. Y las tarjetas decía, nada más falta que firme los papeles. ¡Qué firme! Esa palabra me heló la sangre. Ya no se trataba solo de golpes o gritos. Querían usar mi nombre, mi firma, mi vida entera como salvavidas para su desastre. Esa noche me senté en la orilla de la cama con el folleto entre las manos temblorosas. Sentí miedo, rabia, tristeza. Pero debajo de todo eso, como un hilo fino, apareció algo que creí perdido la decisión. Si seguía callando, lo único que me esperaría era un asilo que ellos eligieran y una firma que me arrancara hasta lo último que tenía. No pensé, no así, no después de todo lo que he vivido. Si quería salir de esto con vida y dignidad, no bastaba con llorar. Iba a necesitar un plan. Esa noche casi no dormí. Me levanté varias veces, tomé agua, recé, caminé por el pasillo en silencio. Cada sombra me parecía un recuerdo. Cada mueble una pregunta. ¿Cómo llegamos a esto? Recordé cuando Luis tenía 8 años y corría con su pelota por el patio, manchándome el mandil con lodo y riéndose a carcajadas. Recordé cuando lloró en mi regazo cuando murió Ramón. Recordé cuando me prometió que nunca me dejaría sola. Ese niño parecía un sueño viejo. En su lugar, ahora vivía un hombre que veía en mí no a su madre, sino a una firma útil. Al amanecer, mientras la casa aún estaba en silencio, abrí el cajón de la cómoda. Detrás de mis blusas guardaba una carpeta vieja negra casi olvidada. Dentro estaban documentos de la venta de mi casa, recibos de la pensión de Ramón y un par de papeles que nunca había tocado un terreno pequeño en Morelia que él había comprado hace 20 años por si algún día lo necesitábamos. En ese momento lo entendí. Ramón había pensado en mí
incluso cuando yo no lo veía. Casi sentí su mano en mi hombro. Me prometí algo frente a esa carpeta. No me iban a sacar de mi vida como si fuera basura. No sin pelear. Ese mismo día, después de que Luis y Paola salieron, fui al DIF otra vez. Pero esta vez ya no con vergüenza, sino con decisión. Busqué a la trabajadora social de la charla. Licenciada Ana, le dije, necesito ayuda, y un abogado. Ella me miró con ojos firmes, serios. Doña Elena, ¿está lista? Esto será un proceso largo. Su hijo puede enojarse, su nuera también. Tal vez intenten manipularla más. Tragué saliva. No era la mujer más valiente del mundo, pero sí la más cansada. Estoy lista, susurré. Peor que ahora no puede ser. Ana llamó a un abogado de asistencia gratuita. Se llamaba Víctor, de unos 40 años, bigote recortado, mirada directa. Me ofreció la mano con respeto, como si yo valiera algo. Hacía años que nadie me daba la mano así. Cuénteme desde el inicio, me dijo abriendo una libreta. Le conté todo. Los empujones, las burlas, las amenazas de asilo, el control del dinero. Cada palabra era como arrancarme una costra. Pero mientras hablaba algo dentro de mí, se iba enderezando. Víctor frunció el ceño. Lo que describe es abuso financiero y psicológico. Sí podemos actuar. Lo primero será recuperar el control de su pensión y cuentas. También necesitamos evidencias, fotos de golpes, mensajes, audios, testigos. Tengo a doña Marta, respondí casi con orgullo tímido. Ana sonrió. La fuerza de 2 mujeres puede más que 100 amenazas. Sentí que podía respirar. Me explicaron paso a paso qué hacer. Grabadora encendida en discusiones. Fotos de moretones. Guardar recibos. No firmar nada. Y muy importante, actuar en silencio. Porque si Luis y Paola se enteraban antes de tiempo, podrían adelantarse. Ese mismo fin de semana celebrábamos mi cumpleaños. Paola dijo que ella se encargaría. Lo dijo como si fuese un favor, pero en realidad yo pagué todo con mi pensión. Pastel, refrescos, comida para invitados que yo ni conocía. Ella quería mostrar casa perfecta. Yo solo quería sobrevivir. Los vecinos llegaron, algunos familiares lejanos también. Yo había maquillado mi ojo morado, pero el golpe seguía visible como sombra oscura. Cada vez que alguien preguntaba, Paola intervenía. Se cayó en el baño, ya saben cómo es la edad. Risas incómodas, miradas que evitaban la mía. A mitad de la fiesta, Víctor me mandó un mensaje. Estoy fuera, lista cuando usted me diga. Sentí que el corazón se me trepó al cuello. El plan era simple, pero arriesgado, entrar durante la fiesta y anunciar el inicio del proceso legal, frente a testigos, sin espacio para negaciones. Respiré hondo. Caminé al centro del patio. Golpeé un vaso con una cuchara para llamar la atención. Tengo algo que decir. La música se apagó. Todos voltearon. Luis con una cerveza en la mano, Paola con los brazos cruzados, su sonrisa afilada. Mi voz tembló, pero no se rompió. Hoy cumplo 68 años, dije, y quiero agradecer a todos por venir. Pero también quiero que sepan la verdad. Luis frunció el ceño. ¿Qué haces, mamá? Siéntate, no hagas drama. No respondí. Ya me senté demasiados años. Saqué la carpeta negra que llevaba escondida bajo mi rebozo. La abrí despacio. Documentos, pruebas, fotografías. El silencio del patio era tan espeso que podía cortarse. Durante meses he sufrido humillaciones, dije mirando a los ojos a cada invitado. Empujones, golpes, control del dinero, amenazas de asilo. Me han dicho que estorbo, que no sirvo, que soy una carga. Un murmullo recorrió el lugar.
Paola soltó una carcajada nerviosa. ¡Ay, por favor! Está confundida. Pobrecita, ya no entiende las cosas. ¿Verdad, amor? Luis levantó el mentón orgulloso. Ella exagera. Se pone necia y luego quiere hacerse la víctima. Ese fue el momento. Mi voz ya no temblaba. Por eso, traje a alguien más. La puerta del patio se abrió. Víctor entró con paso firme. Traje gris, portafolio en mano. Todos lo miraron con sorpresa. Buenas tardes, dijo con autoridad. Soy el abogado de la señora Elena Vargas. A partir de hoy, inicia formalmente un procedimiento por violencia familiar y abuso financiero. La señora ha entregado pruebas suficientes para actuar legalmente. Un silencio de piedra. Luego estalló. ¿Qué hiciste, mamá?, gritó Luis rojo de furia. Lo que tenía que hacer, respondí con calma. Protegerme. Paola dio un paso hacia mí, respirando como toro. Retira esto ahora mismo, o te juro que te vas a arrepentir. Víctor levantó un documento. Si la amenaza otra vez, agrego intimidación al expediente. Los invitados se quedaron paralizados. Algunos se alejaron de Paola. Otros murmuraban indignados. Doña Marta me apretó el brazo, orgullosa. Luis golpeó la mesa. Vasos y salsas saltaron. Eres una desagradecida. Todo lo que hacemos es por tu bien y tú nos pagas así. Lo miré con una tristeza que me partía el alma. Si fuera por mi bien, no tendría un ojo morado el día de mi cumpleaños. Silencio. Ni una mosca voló. Seguiremos este proceso, dijo Víctor, y les aviso que la señora Elena recuperará sus cuentas desde hoy. Además, se realizará evaluación psicológica por maltrato. Les conviene cooperar. Luis me miró como si no me reconociera. Y en parte tenía razón, porque yo ya no era la mujer que lloraba en silencio. Era la mujer que acababa de declarar guerra. Los días después de la fiesta fueron como caminar sobre vidrios. Luis y Paola dejaron de hablarme, pero no con silencio pacífico, sino con uno que corta. Golpes de puertas, platos dejados sin lavar, para que yo los viera comida servida sin dejarme un lugar en la mesa. No me gritaban, peor aún, me ignoraban, como si ya no existiera. Una tarde bajé por un vaso de agua y los encontré en la cocina cuchicheando. No puede quedarse así, dijo Paola. Si no firma la cesión del terreno y la pensión estamos perdidos. Las tarjetas no se van a pagar solas. Tranquila, contestó Luis. Conozco a mi madre. Siempre termina cediendo. Solo hay que presionarla. Presionarla. Como quien exprime un limón hasta no dejarle jugo. Me escondí detrás de la puerta con el corazón tamborileando. Entonces escuché lo que no sabía o no quería ver. Con el dinero del seguro de Ramón, ya nos ayudó un año, siguió Luis. Y con lo de la venta de la casa, nos alcanzó justo para el enganche de la camioneta. Si conseguimos que firme sobre el terreno, liquidamos todo. Y por fin vivimos tranquilos. Mi sangre se heló. La casa que vendí pensando que sería para mi vejez, se había ido en tarjetas y lujos. Recordé la camioneta nueva, los restaurantes caros, los viajes de fin de semana que hacían mientras yo guardaba mis monedas para medicinas. Ramón trabajó 30 años para dejarme estabilidad. Y mi hijo la había gastado sin pestañear. Sentí náuseas. Me apoyé en la pared para no caer. Paola rió. Vieja ingenua. Ni se da cuenta de cuánto nos ha mantenido. Ese fue el golpe más fuerte, más que el ojo morado. No era que no me quisieran, es que solo me necesitaban como fuente de dinero. Cerré los ojos, respiré hondo y me juré a mí misma que ese sería el último día en que me verían débil. Víctor me citó 3 días después en la oficina legal del DIF. Llegué con mi rebozo, la carpeta negra y el corazón como tambor de guerra.
Él salió a recibirme con una sonrisa seria. «Tenemos buenas noticias», dijo abriendo el expediente. «Su solicitud de recuperación financiera está en proceso. Ya no podrán usar su dinero sin autorización. Ahora necesitamos dar el segundo paso». «¿Cuál?», pregunté. «Denuncia formal por violencia física. Usted tiene evidencia fotográfica del moretón y necesitamos algo más testigos». Pensé inmediatamente en doña Marta, pero faltaba algo que pesaba más que un testigo: una grabación. Víctor me pasó una pequeña grabadora de bolsillo. «Llévela siempre. Si hay insultos, amenazas o presión para firmar algo, registre todo. Y por favor, no firme ningún documento, aunque le digan que es inocente». «¿Y si me obligan?», pregunté bajito. «Si intenta obligarla, será más evidencia para nosotros». Sentí miedo, pero también fuerza. Esa noche regresé a casa con la grabadora escondida en el sostén. La oportunidad llegó más rápido de lo que imaginé. Luis llegó tarde con aliento a alcohol, tiró su mochila sobre el sillón y se plantó frente a mí. «Necesitamos hablar», dijo. Paola esperaba atrás, brazos cruzados como un director de orquesta del infierno. «Mamá, sabemos que estás confundida con eso del abogado, pero mira», dijo Luis suave, fingiendo cariño. «Si firmaras este papel, todo volvería a la normalidad». Me extendió un folder. Lo abrí. «Cesión total del terreno y otorgamiento de poder legal». Mis manos temblaron, pero debajo del suéter la grabadora ya estaba encendida. «No voy a firmar», dije con calma. La sonrisa de Luis murió. «¿Qué dijiste?» «Que no voy a firmar. Ese terreno es lo último que tengo». Paola chasqueó la lengua. «Pues si no firmas, iremos al juzgado a declarar que ya no puedes decidir por ti misma. A tu edad, cualquiera nos creería». Su voz era veneno dulce. Grabado, todo grabado. Luis dio un manotazo a la mesa. «Tú nos debes, mamá. Te dimos casa, te cuidamos, y así nos pagas». Me levanté despacio, lo miré directo. «El que cuida no golpea. El que ama no amenaza. Yo les he dado más de lo que imaginan». Y se acabó. Luis respiraba como toro. «Te vas a arrepentir. No creas que un abogadito cambiará esto». Pero mi voz ya no era temblor, era acero. No necesito un abogado para recordar quién soy. Me fui a mi cuarto, con las piernas temblando, pero con la grabación en el bolsillo como un tesoro. Esa noche casi no dormí, pero no de miedo, sino de claridad. Era hora de exponerlos. 2 semanas después tuvimos la audiencia preliminar. Llegamos al juzgado ellos de la mano, vestidos elegantes. Yo con mi rebozo azul y doña Marta tomada de mi brazo. Víctor ya nos esperaba con una carpeta gruesa llena de evidencias. Luis me miró con asco. «Ridícula, nadie te va a creer». Paola añadió: «La gente mayor imagina cosas. Todos lo saben». Víctor ni se inmutó. Los llamó por su nombre formal, cortante. La jueza, una mujer de unos 50 años, con lentes dorados y expresión firme, escuchó todo. Primero ellos. Paola lloró falsamente. Luis fingió preocupación. Dijeron que me confundía, que inventaba historias, que solo querían cuidarme. Yo bajé la mirada, manos entrelazadas. Esperé. Y entonces Víctor habló. «Su señoría, la señora Elena Vargas, no está confundida. Está siendo violentada y explotada financieramente por su propio hijo y su esposa. Y aquí están las pruebas». Puso una USB. En el reproductor de la sala resonó la voz de Paola: «Si no firma, la metemos al asilo. Nadie le creería». «Vieja ingenua, ni cuenta, se da de cuánto nos ha mantenido». Los asistentes se quedaron helados. La jueza levantó la ceja. «¿Desean argumentar algo más?».
Luis abrió la boca, pero no salió sonido. Víctor colocó fotos impresas del moretón en mi ojo, luego estados de cuenta mostrando retiros de mis ahorros, luego documentos del terreno, a mi nombre, finalmente un informe médico que comprobaba que yo estaba mentalmente sana. La jueza cerró la carpeta, miró a Luis con una severidad que solo una madre herida puede entender. Señor Luis Vargas, señora Paola Ruiz, su conducta constituye abuso económico, psicológico y físico. A partir de este momento, se ordena prohibición de manipulación financiera, suspensión de acceso a sus cuentas y se evaluará orden de restricción si la víctima lo solicita. Paola enrojeció, Luis apretó los puños. Yo solo respiré. Respiré como quien sale a la superficie después de mucho tiempo bajo el agua. Esa tarde regresé a casa y por primera vez en años el silencio no dolió. Preparé café, abrí la ventana, dejé que el aire entrara. En la mesa, la carpeta negra. Frente a mí, una nueva vida. Pero algo me decía que esto no iba a terminar aquí. La herida que les dejé no era pequeña, y cuando el orgullo se hiere, la venganza busca caminos. No sabía todavía qué planeaba, ni cuánto dolor faltaba, pero lo intuía. Lo peor estaba por venir, y cuando llegó, cambió mi destino para siempre. Después de la audiencia, la casa ya no fue casa. Era un campo de batalla silencioso. Luis y Paola caminaban como sombras enojadas sin mirarme, pero haciendo ruido con todo cajones azotados, ollas aventadas al fregadero, pasos pesados en el pasillo. Yo sabía que la vergüenza les ardía como ácido. También sabía que un orgullo herido no se queda quieto. La primera noche dejaron mi plato apartado en la encimera, sin servilleta, sin vaso. Comieron en la sala, con la televisión a todo volumen, riéndose exageradamente. Cada carcajada era una forma de decir, aquí mandamos nosotros. Me senté sola en la mesa con mi café y un pan duro. Y sin embargo, algo dentro de mí estaba tranquilo. Tenía la resolución de la jueza, la protección del DIF, el terreno y la pensión a mi nombre. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo ya no era dueño de todo. Esa misma semana, Ana, la trabajadora social, fue a verme. No puede seguir aquí mucho tiempo, doña Elena dijo en voz baja, sentada en la orilla de mi cama. Sí, ya hay medidas legales, pero ellos siguen teniendo acceso a usted. Es como vivir con el enemigo. Es mi hijo, respondí casi en automático. Ana me miró profundo, con esa mezcla de dureza y compasión que solo tienen quienes han visto muchos casos. Los hijos también agreden, y a veces lo mejor que una madre puede hacer es poner distancia para que ellos enfrenten su propio reflejo. Sus palabras me dejaron sin aire. Miré alrededor de ese cuartito, las paredes manchadas, el closet con olor a humedad, la ventana pequeña por donde apenas entraba luz. Ese espacio no era propio. Ni siquiera la cama era mía. ¿Y a dónde voy?, pregunté. No tengo otra casa. Ana sacó un folleto. Hay un hogar para adultos mayores que trabaja con nosotros. No es un asilo de esos donde abandonan a la gente. Es más bien como un conjunto de departamentos sencillos con enfermera psicóloga y actividades. La renta es accesible y usted puede pagarla con su pensión. Sería su espacio, sus reglas, su llave. Mis dedos acariciaron el papel. Fotos de cuartos luminosos, un patio con árboles, mesas con personas mayores jugando lotería riendo. Yo no recordaba la última vez que había reído sin miedo a molestar a alguien. Piénselo, dijo Ana levantándose. No tiene que decidir hoy, pero no se quede en un lugar donde cada noche se acueste rezando para que nadie entre a su cuarto. Esa frase
Fue la puñalada final, me recordó todas las noches en que dormí con la silla trabando la puerta. La respuesta de Luis y Paola no tardó. 3 días después, Víctor me llamó de urgencia. Me acaba de llegar una notificación, dijo con tono grave. Su hijo solicitó que se evalúe su capacidad mental para manejar sus bienes. Dice que usted tiene delirios, inventa agresiones y está siendo manipulada por terceros. Sentí que el piso se me movía. Ahí estaba su nueva estrategia. Si no podían controlar mi dinero, por las buenas lo intentarían, declarando que yo estaba loca. No se preocupe, añadió. Tenemos su examen médico previo, los audios, los testigos, pero sí habrá que presentarse con un psicólogo forense. ¿Confía en sus memorias? Tragué saliva. Pensé en todas las veces que ellos me habían dicho, no fue así. Eso nunca pasó, lo imaginaste. Sí, dije al fin, ahora sí. La evaluación fue dura. Un hombre de bata blanca me hizo preguntas durante más de 2 horas. Fecha nombres, historias del pasado, operaciones matemáticas sencillas, interpretación de refranes. ¿Por qué cree que su hijo dice que usted inventa cosas?, preguntó en algún momento. Respiré hondo. Porque es más fácil decir que estoy loca que aceptar que me pegó y me robó. El doctor anotó algo y levantó la vista. ¿Y usted qué cree de sí misma? Me quedé callada. Era la pregunta más difícil. ¿Quién era yo ahora? ¿La víctima, la madre mala, la loca, la vieja necia? Al final respondí. Creo que soy una mujer que tardó demasiado en poner un alto, pero todavía estoy a tiempo. No supe qué escribió, pero al salir sentí que le había hablado más a mi reflejo que a él. Semanas después, la resolución llegó. Víctor sonrió al verme entrar a su oficina. La evaluación concluyó que usted está perfectamente orientada, sin signos de demencia ni trastornos psicóticos, dijo. La petición de su hijo fue rechazada. Y además, la jueza ha considerado esto un intento de manipulación. Eso nos favorece en su caso de violencia. Me reí bajito, no de burla, sino de alivio. Entonces, ¿ya no pueden tocar mis cosas? Mientras no firme nada, no confirmó. Y si intenta obligarla, volvemos a denunciar. Pero doña Elena ya no es solo un tema de papeles, es un tema de seguridad emocional, de dignidad. ¿Ha pensado en lo que le propuso Ana? Miré por la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ruido, su tráfico, su vida. Gente entrando a metro, vendedores de tamales gritando de rajas con queso. Tanta gente con historias, tantas madres, tantas mujeres que se tragaban insultos a diario. Sí, respondí despacio. He pensado. Víctor cerró la carpeta con un gesto suave. Cuando esté lista, la apoyamos con la mudanza. No tiene que hacerlo sola. Ese no tiene que hacerlo sola, me hizo un nudo en la garganta. Llevaba años sintiéndome exactamente así sola, rodeada de gente. Lo que me terminó de convencer no fue otra pelea, ni una amenaza, ni un golpe. Fue algo más sutil, más doloroso. Una tarde, escuché a Luis en la sala con alguien por videollamada. Era un amigo por la forma en que hablaba. No es que mi jefa está mal, decía. Se inventó que la golpeamos, nos demandó. Ya sabes cómo son las viejas cuando se les va la cabeza. Pausa. Sí, güey, ya sé. Pero pues mínimo me dejó el terreno. A ver cómo le hacemos para que firme. Si no, la neta me vale que se muera sola en un asilo. Que se muera sola en un asilo. Sentí como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y apretado mi corazón. No era una frase dicha enojado en mi cara. Era algo dicho a espaldas sin saber que yo escuchaba. Eso la hacía más verdadera. En ese momento lo supe. Yo ya estaba muerta para él mientras no le sirviera. Me encerré en mi cuarto.
Abrí la cajita donde guardaba las fotos antiguas Ramón, sosteniendo a Luis, recién nacido, nuestro primer árbol de Navidad, el día que Luis se graduó de la prepa. Lloré sobre esas fotos hasta que se humedecieron las esquinas. Luego tomé una decisión. Marqué el número de Ana. «¿Acepto?», dije con la voz ronca. «Quiero irme al hogar para adultos mayores. Quiero mi propia llave, aunque sea de un cuarto pequeño». Ana guardó silencio unos segundos. «Es la decisión más valiente que ha tomado en muchos años doña Elena. Le prometo que no se va a arrepentir». La mudanza fue discreta. Una mañana, mientras Luis y Paola estaban en el trabajo, el DIF mandó una camioneta. Doña Marta y otros 2 vecinos me ayudaron a empacar lo poco que realmente era mío: ropa, fotos, la máquina de coser, una Virgen de Guadalupe, la carpeta negra. Me despedí del patio de las Paredes, pero no lloré. Esa casa nunca fue mía. Era solo el escenario de mi humillación. En el nuevo lugar me dieron una habitación con una cama limpia, una ventana grande y un buró donde puse la foto de Ramón. Había otras personas mayores, algunas en sillas de ruedas, otras caminando lento pero con ojos vivos. Una enfermera me explicó los horarios, la psicóloga me ofreció pláticas y en el comedor un señor me ofreció asiento con una sonrisa. Esa noche me acosté en mi cama nueva. No hice falta trabar la puerta con una silla. No escuché gritos, ni pasos borrachos, ni platos rotos. Por primera vez en muchos años, mi último pensamiento antes de dormir no fue que no pase nada, sino algo muy distinto. ¿Qué voy a hacer ahora con esta segunda oportunidad? No lo sabía aún. Solo sabía que de alguna manera tenía el deber de aprovecharla. No solo por mí, sino por todas las Elenas que seguían encerradas en cuartos sin ventana creyendo que no tenían salida. Lo que nunca imaginé, acostada en esa cama sin miedo, fue que mi historia, la de una viuda de barrio común, iba a salir de esas 4 paredes, y que algún día gente de todo el país iba a escuchar mi voz. Al principio vivir en el nuevo hogar fue extraño. Nadie me gritaba, nadie me apuraba, nadie me decía qué debía comer ni a qué hora. El silencio que antes me ahogaba se convirtió en un abrazo suave. Me despertaba sin miedo. Caminaba por el patio con el sol tibio sobre mis manos. Preparaba café sin mirar por encima del hombro para evitar una burla. La libertad huele a pan recién hecho y a hierba mojada. A veces también huele a lágrimas, pero de alivio. Los primeros 30 días me dediqué a recuperar algo que había olvidado a mí misma. Tomé talleres de memoria-escritura y hasta baile folclórico los jueves. Me reí con otras mujeres que tenían historias peores que la mía y otras más bonitas. Descubrí que había vida y buena vida después del dolor. Pero la historia no terminó ahí. El proceso legal continuó. Víctor me llamó una mañana temprano. Doña Elena la jueza convocó a audiencia final. Necesitamos que esté presente. Es probable que dicten sentencia esta vez. Me temblaron las manos. Volver a ver a Luis. No sabía si mi corazón estaba listo. Pero también sabía que huir sería entregarle mi voluntad de nuevo. Iré, respondí respirando profundo. No quiero esconderme más. El juzgado estaba lleno ese día. No sé si por morbo o por apoyo, pero había gente en los pasillos murmurando mi nombre. Doña Marta estaba a mi lado con un suéter rosa que ella misma tejió. Ana nos acompañó también. Víctor tenía el expediente en brazos, grueso como un ladrillo. Cuando entramos a sala, Luis y Paola ya estaban allí. Luis parecía cansado, más delgado, ojos hundidos. Paola llevaba maquillaje fuerte, pero ni todo el polvo del mundo podía esconder la tensión de su mandíbula. Por un instante,
Recordé al niño que corría con su pelota en el patio. Quise abrazarlo como antes, pero frente a mí no estaba un niño. Estaba un hombre que eligió humillarme. La jueza entró, golpeó la mesa con un mazo y todos guardaron silencio. Víctor habló con firmeza. Su señoría, solicitamos compensación económica por daños, restitución total de bienes y orden de restricción para proteger a la señora Elena de futuros abusos. El abogado de ellos alegó confusión emocional. Malos entendidos, amor de hijo. Pero cuando quisieron negar los maltratos, Víctor reprodujo el audio. Vieja ingenua, si no firma, la metemos al asilo. Me vale que se muera sola. La sala entera contuvo la respiración. Paola bajó la cabeza. Luis me miró por primera vez directamente, y en sus ojos había algo que hacía años no veía vergüenza. La jueza respiró hondo, ordenó silencio y dictó. Considerando las pruebas, declaro a la señora Elena víctima de violencia económica, psicológica y física. Queda prohibido que el señor Luis Vargas y la señora Paola Ruiz administren o soliciten bienes a su nombre. Se ordena compensación económica equivalente a lo retirado de su patrimonio. Además, se aprueba la orden de restricción solicitada. Cada palabra fue un ladrillo cayendo de un muro que me había encerrado durante años. Sentí las piernas flojas. Doña Marta apretó mi mano. Luis se levantó de golpe con ojos rojos. «Soy tu hijo», gritó con voz rota. «¿De verdad vas a dejarnos así?» Mi garganta ardió. Lo miré con la memoria, no con el enojo. «No te dejo», Luis respondí. «Te suelto, para que un día aprendas a ser el hombre que quise criar». Paola se quebró en llanto. Luis se desplomó en una silla. Y yo caminé hacia la salida con la espalda erguida, como mujer, como madre, como sobreviviente. Los meses siguientes fueron un renacer. Empecé a participar como voluntaria en charlas del DIF. Conté mi historia para que otras mujeres no esperaran tanto como yo para decir basta. Una reportera local vino a entrevistarnos. El video se compartió en redes. Miles de personas comentaron: «Mi abuela vivió lo mismo. Yo también tengo miedo de mis hijos. Gracias por hablar por las que callan». Mi historia dejó de ser solo mía. Se volvió de muchas. Un día me llamaron de una radio comunitaria, después de un programa de televisión pequeño. Y luego, sin buscarlo, mi voz llegó más lejos a nivel nacional. Me invitaron a contar el caso en un programa matutino. Me peinaron, me maquillaron, pero pedí que el moretón del pasado se mostrara como recuerdo. Hablé frente a cámaras, frente a millones, con palabras que ahora salían firmes. Las madres no nacimos para aguantar golpes. No somos cajeros automáticos. No somos muebles viejos. Somos mujeres con historia, con valor, con vida. Al terminar la transmisión, la conductora lloró y me abrazó. Me dijo: «Usted no solo denunció violencia, usted enseñó a un país que la dignidad no tiene edad». Un año después de mi mudanza, inauguramos algo que jamás imaginé, un taller para adultos mayores, víctimas de abuso, con mi nombre en la placa. Elena Vargas, Centro de Apoyo y Derechos de la Persona Mayor. Cuando corté el listón, sentí que Ramón estaba allí tomándome la mano. No como recuerdo triste, sino como presencia luminosa. Su amor me trajo hasta aquí. Mi valentía me mantuvo de pie. Luis no volvió a buscarme en mucho tiempo. Pero un día recibí una carta, temblorosa, cortita, torpe. «Mamá, estoy en terapia. Paola y yo ya no estamos juntos. No busco dinero, solo pedir perdón. No espero respuesta. Solo quería que supiera que la escuché.
Lloré, pero no por culpa. Lloré porque entendí algo. A veces los hijos regresan, a veces no. Pero una mujer que recupera su dignidad nunca vuelve a ser la misma. Hoy escribo esto desde mi cuarto soleado con olor a flores y café recién hecho. Tengo 69 años. Bailo los jueves, planto rosales los domingos y cuento historias para que ninguna abuela camine descalza sobre su propio miedo. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi voz. Tal vez conozcas a alguien como yo. Tal vez seas tú. Y si lo eres, te lo digo con el corazón abierto, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca eres demasiado vieja para exigir respeto. Nunca estás sola. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me escuchas? Si quieres más historias como esta, suscríbete y comparte cada like. Cada comentario ayuda a que más mujeres encuentren su fuerza. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima historia con amor y con dignidad.